El poder no se trata de quién grita más fuerte, sino de quién controla el silencio. En el submundo de la Ciudad de México, todos sabían que Adrián Vico era el rey del silencio. Era un hombre capaz de borrar un linaje con un sutil asentimiento. Pero su prometida, Ximena Cortés, creía que el poder debía ser alardear, un arma para herir a los que estaban debajo de ella. Pensaba que el mundo era su patio de juegos y que los demás eran solo parte del paisaje. Se equivocaba. Cometió el error de pensar que la chica callada que servía el vino era solo una mesera. No sabía que algunas personas se esconden en las sombras, no por miedo, sino porque están cazando. Esta es la historia de cómo una copa de champán derramada derribó un imperio. La lluvia sobre la Ciudad de México era implacable, golpeando las ventanas blindadas del Rolls-Royce Phantom 8 mientras se detenía en la acera. El valet, un joven tembloroso en su uniforme, se apresuró con un paraguas. Pero la mujer que salía ni siquiera notó su existencia. Ximena Cortés se ajustó su abrigo de bisón blanco, sus ojos escudriñando la entrada del Lepsidian, con una expresión de perpetua insatisfacción. En su dedo, un diamante de 10 quilates resultaba pesado y frío, un anillo de compromiso del hombre que la seguía fuera del auto. Adrián Vico emergió a la noche de la Ciudad de México. Era un hombre de ángulos definidos y traje italiano a medida. No miraba al ballet, ni a los transeúntes, ni las luces parpadeantes de la ciudad. Sus ojos eran oscuros, desprovistos del brillo que habitaba en los de Ximena. Era el heredero de la familia criminal Vico, la mano invisible que movía las piezas del ajedrez de la logística y los sindicatos portuarios del Golfo. Intenta parecer vivo, Adrián, espetó Ximena, enganchando su brazo al suyo. Aquí sirven el mejor risotto de trufas de la ciudad y necesito que me vean. Se supone que la esposa del senador estará aquí. Adrián no dijo nada. Simplemente revisó su reloj Patek Philippe con un sutil tic de molestia en la mandíbula. Era un hombre de negocios. Ximena era la hija de su socio comercial. El compromiso era una fusión, no un romance. Era un puente entre la fuerza física de los Vico y la influencia política de los Cortés. Toleraba su vanidad porque era rentable. Dentro del Lepsidian era un santuario de pan de oro y terciopelo. El aire olía a perfume caro, vieiras selladas y dinero antiguo. El maître, un hombre sudoroso llamado Pedro, hizo una reverencia profunda. Señor Vico, Srita. Cortés, su mesa de siempre está lista. El rincón privado cerca de la chimenea. Finalmente, resopló Ximena, pasando a su lado. Y dígale al personal que no nos rodee esta noche. El servicio la última vez fue atroz. Pedro asintió nerviosamente. Por supuesto, señorita. Hemos asignado a Maite a su mesa esta noche. Es nuestra mesera más discreta y eficiente. Los ojos de Adrián parpadearon. No le importaban los meseros. Le importaba la clara falta de seguridad en la salida trasera que había notado al entrar. Se sentó con la espalda contra la pared, sus ojos escaneando la habitación por costumbre. Maite Reyes se acercó a la mesa. Era discreta en el mejor sentido posible. Su uniforme estaba impecable, su cabello oscuro recogido en un moño estricto, su rostro sin maquillaje. Se movía con una extraña gracia fluida, sin hacer ruido en la alfombra afelpada. Sostenía una botella de Dom Perignon Reserva 2012 con facilidad. «Buenas noches, señor Vico, señorita Cortés», dijo Maite. Su voz era baja, firme y absolutamente tranquila. «¿Agua con gas o natural para empezar?» Ximena no levantó la vista de su teléfono. «Solo sirva el champán y no lo llene hasta el borde como un campesino, a la mitad». Maite asintió y comenzó a servir. Su mano era firme. «Así que», dijo Ximena, finalmente mirando a Adrián, su voz resonando en la tranquila sala. «Papá dice que el acuerdo sindical se está estancando. Cree que estás perdiendo tu toque». Los ojos de Adrián se entrecerraron. «Tu padre debería preocuparse por sus encuestas. Yo manejo las calles». «Bueno, quizás las calles necesiten una mano más firme». Ximena rió, un sonido cruel y tintineante. Gesticuló salvajemente con la mano, olvidando la proximidad de la copa de cristal que Maite estaba llenando.
Su uña postiza golpeó el borde de la botella. Sucedió a cámara lenta. La botella no cayó, pero la copa se inclinó. Un chorro de líquido dorado se derramó sobre el borde de la mesa, cayendo directamente sobre el bolso Hermès Birkin de edición limitada de Dimena, que estaba en la silla extra. El silencio se apoderó de la sala. Fue absoluto y aterrador. El tintineo de los cubiertos se detuvo en las mesas cercanas. Ximena miró la mancha húmeda en el cuero. Su rostro se puso de un tono rojo que igualaba al de la langosta en la mesa contigua. Levantó la vista hacia Maite, sus ojos abiertos con una furia venenosa. «Estúpida y torpe vaquilla», siseó Ximena. Maite no se inmutó. Dejó la botella en la mesa auxiliar e inmediatamente sacó un paño de lino de su delantal. «Me disculpo, Shrita. Cortés, permíteme limpiarlo». El sonido resonó por todo el restaurante. Ximena le había dado una bofetada a Maite en la cara. La cabeza de Maite se sacudió hacia un lado. Un pequeño hilo de sangre apareció en la comisura de su labio, pero no jadeó, no lloró, no soltó el paño. Lentamente, volvió la cabeza para mirar a Ximena. Su expresión no había cambiado. Seguía siendo inexpresiva, pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos de una mesera. Eran los ojos de un soldado evaluando una amenaza. «Mi bolso vale más que toda tu vida», gritó Ximena, levantándose y derribando su silla. «Adrián, mira esto. Arruinó el cuero». Adrián permaneció sentado, bebiendo su agua. Observó a Maite. Había visto a hombres recibir palizas en sótanos que mostraban más miedo que esta chica. «Es solo champán, Ximena», dijo Adrián, su voz aburrida. «Se secará». «Se trata de respeto», chilló Ximena. Agarró un vaso de agua de la mesa y se lo lanzó a Maite en la cara. Los cubos de hielo golpearon el pómulo de Maite con un chasquido. El agua empapó su camisa blanca. «Ponte de rodillas», ordenó Ximena, señalando el suelo con un dedo bien cuidado. «Límpialo con tu cabello si es necesario. Muéstrame que entiendes tu lugar». Todo el restaurante observaba. Pedro, el gerente, corría, con aspecto de que iba a desmayarse. Maite estaba empapada. La marca roja en su mejilla palpitaba. Miró el suelo, luego a Ximena, y finalmente sus ojos se encontraron con los de Adrián. Por un segundo, Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era atracción, era reconocimiento. Maite no se arrodilló. En su lugar, dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Ximena. «Traeré un especialista en cuero de la parte de atrás», dijo Maite, su voz bajando una octava, perdiendo el tono de servicio al cliente. «Pero no me arrodillaré, no por usted». Ximena rió, un sonido de pura incredulidad. «¿Escuchaste eso, Adrián? No se arrodillará, cree que tiene opciones». Se volvió hacia Pedro, quien había llegado sin aliento a la mesa. «Despídala ahora y asegúrese de que nunca más trabaje en esta ciudad. Quiero que la pongan en la lista negra de cada cafetería, restaurante y puesto de hot dogs en la Ciudad de México». Pedro temblaba. «Señorita Cortés, por favor. Maite es nuestra mejor empleada». «Hazlo». Ximena golpeó la mesa con la mano. «Prepara tus cosas, Maite», susurró Pedro, incapaz de mirarla a los ojos. «Lo siento». Maite se desató el delantal lentamente. No parecía derrotada. Dobló el delantal cuidadosamente y lo colocó en la silla vacía. «Muy bien», dijo Maite. Se volvió para irse, pero Ximena no había terminado. Quería sangre, quería la destrucción total de la dignidad de la chica. «Espera», espetó Ximena. «No dije que pudieras irte. No has pagado por el daño». Miró a Adrián. «Cariño, llama a tus hombres. Asegúrate de que entienda lo que sucede cuando dañas nuestra propiedad». Adrián frunció el ceño. Esto era un desorden. Estaba por debajo de él. «Ximena, basta. Deja ir a la chica». «No». Ximena estaba ebria de la adrenalina de su propio berrinche. Agarró el brazo de Maite. «No te alejas de mí». La reacción de Maite fue instantánea. En un borrón de movimiento, giró su muñeca, rompiendo el agarre de Ximena con una técnica que era demasiado precisa para ser accidental. No hirió a Ximena, pero neutralizó el agarre al instante. Ximena tropezó hacia atrás, jadeando. Maite se ajustó el puño. Miró a Adrián,
ignorando a Ximena por completo. «Señor Vico», dijo Maite, «controle a su acompañante. Está violando la santidad de la tregua». Adrián se congeló. Su vaso se detuvo a medio camino de su boca. Tregua. Era un término antiguo, muy antiguo. Se refería a las reglas de neutralidad establecidas por las 5 familias en los años 80. Los restaurantes de cierto calibre eran considerados Suiza. Nada de negocios, nada de violencia, nada de faltarle el respeto. Era una regla que la generación más joven de mafiosos había olvidado en gran medida, pero la vieja guardia y las personas que los servían la conocían bien. «¿Qué dijiste?», preguntó Adrián, su voz baja y peligrosa. «Me escuchó», dijo Maite. Se limpió la sangre del labio con el pulgar. «Estamos en un lugar para cenar. No se trae la calle a la cocina. Esa es la regla del abuelo Vico. ¿O ha olvidado las leyes escritas por Luca Vico?». La habitación se sintió de repente más fría. Ximena parecía confundida. ¿De qué está balbuceando? Adrián la golpeó, pero Adrián ya estaba de pie. Se alzaba sobre la mesa. Miró a Maite. Realmente la miró por primera vez. Vio los callos en sus nudillos. Vio la forma en que se mantenía de pie, el peso equilibrado sobre las puntas de los pies, lista para moverse. «¿Quién eres?», preguntó Adrián. «Solo una mesera que conoce su historia», respondió Maite. «Y alguien que sabe que un hombre que no puede controlar a su mujer no puede controlar su territorio». Ximena jadeó. «Eres una pequeña...». La voz de Adrián fue como el chasquido de un látigo. Levantó una mano, silenciando a Ximena al instante. Miró a Maite. «¿Conoces las leyes de Luca Vico?». «Sé que el Lepsidian paga protección a la familia Vico», afirmó Maite rotundamente. «Y parte de esa protección incluye la dignidad del personal. Si permite que me humille aquí, rompe el contrato. Muestra debilidad. Los tiburones de Guadalajara se enterarán de que Adrián Vico permite que los civiles dirijan sus operaciones». Era una apuesta audaz y suicida, pero era verdad. Adrián la miró durante 10 segundos largos y agonizantes. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó sus labios. «Pedro», dijo Adrián, sin romper el contacto visual con Maite. Sí, señor Vico. «Cargue la cena a mi cuenta. Agregue una propina de 5,000 MXN para la señorita». La mandíbula de Ximena cayó. «Adrián, estás loco». «Y Pedro», continuó Adrián, «ella no está despedida. Si no está aquí cuando regrese la próxima semana, asumiré que me ha faltado al respeto. ¿Y sabes lo que sucede entonces?». Pedro asintió frenéticamente. «Sí, señor Vico. Por supuesto». Adrián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un pañuelo de seda con monograma y se lo entregó a Maite. «Por la sangre», dijo. Maite dudó, luego lo tomó. «Gracias, don Vico». No lo llamó señor Vico esta vez. Usó el título. Adrián se volvió hacia Ximena, su rostro endureciéndose como una piedra. «Sube al auto, Ximena. Nos vamos». «Pero no he comido. Quiero su cabeza». «Sube al auto». Ximena, reconociendo el tono de voz que generalmente precedía a la desaparición de alguien en el río Bravo, agarró su bolso Birkin mojado y salió furiosa, lanzando una última mirada de odio a Maite. Mientras Adrián pasaba junto a Maite, se detuvo. Se inclinó, su colonia de sándalo y pólvora llenando sus sentidos. «Juegas un juego peligroso, mesera», susurró. «Nos veremos». «No me estoy escondiendo», le devolvió el susurro Maite. 3 días después, la lluvia había cesado, pero la tormenta dentro de la oficina de Adrián Vico apenas comenzaba. Estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, en el último piso del edificio de Vico Empresas en el centro de la ciudad. La vista del horizonte era impresionante, pero Adrián estaba concentrado en una única carpeta de Manila frente a él. «¿Me estás diciendo?», Adrián dijo, mirando a su consigliere, un hombre calvo llamado Bruno, «que ella no existe». Bruno se secó el sudor de la frente. «Jefe, busqué sus huellas dactilares del vaso que tocó. Hice reconocimiento facial. Busqué el nombre Maite Reyes. Es un fantasma. El número de seguro social fue emitido hace 3 años en Jalisco. Antes de eso, nada.
sin registros de preparatoria, sin certificado de nacimiento, sin familia. Adrián se recostó, golpeando un bolígrafo contra su barbilla. ¿Un fantasma sirviendo risotto? Ella trabaja duro, continuó Bruno. Vive en un pequeño estudio en Lomas de Chapultepec. Paga en efectivo. Sin novio, sin mascotas, pero jefe, el material. Muéstrame. Bruno tocó una tableta y la deslizó por el escritorio. Era una grabación de seguridad del callejón detrás del Lepsidian, tomada hace 2 noches. El video granulado en blanco y negro mostraba a Maite sacando la basura. 3 hombres se le acercaron, delincuentes de bajo nivel, probablemente buscando una billetera o algo peor. En la pantalla un hombre agarró a Maite por el hombro. Adrián observó con intensidad. Maite no gritó. Soltó la bolsa de basura. En 3 segundos, literalmente. 3 segundos, 2 hombres estaban en el suelo agarrándose las rodillas, y el tercero estaba inmovilizado contra la pared de ladrillo, con su propio cuchillo apretado contra su garganta. Ella le dijo algo al hombre, lo soltó, y él corrió como si el diablo mismo lo persiguiera. Maite luego recogió la bolsa de basura, la tiró al contenedor y regresó adentro como si acabara de espantar una mosca. Krav Maga, murmuró Adrián. O sistema, eso es de grado militar. O de asesino, sugirió Bruno oscuramente. Jefe, si es una infiltrada de la familia Galván, si fuera una infiltrada, habría dejado que Ximena la humillara para mantener su tapadera. Adrián objetó. Los espías intentan pasar desapercibidos. Ella se puso de pie, citó las viejas leyes. Eso es orgullo, eso es herencia. ¿Qué quiere hacer? Quiero saber quién la entrenó y quiero saber por qué se esconde en un restaurante. Mientras tanto, en un penthouse en Polanco, Ximena Cortés no lo dejaba pasar. Caminaba por su sala, con una copa de Chardonnay en la mano, hablando con su hermano, Tobías. Tobías era lo opuesto a Adrián. Donde Adrián era violencia calculada, Tobías era estupidez caótica. Era un jugador, un drogadicto y desesperado por la aprobación de su hermana. Quiero que se vaya, Toby, sisió Ximena. Adrián me humilló por culpa de esa sirvienta. Le dio 5,000 pesos. La miró como si fuera una igual. Pues despídela. Tobías se encogió de hombros, contando una pila de dinero que le debía a un corredor de apuestas. Lo intenté. Adrián la protegió. Amenazó al gerente. Ximena bebió el vino de un trago. Necesito que la asustes. Nada permanente. Bueno, quizás un brazo roto. Lo suficiente para que no pueda llevar una bandeja. Quiero que sepa que no puede tocarme. Tobías sonrió, revelando sus dientes amarillentos. ¿Quieres que golpee a una mesera? Eso es dinero fácil, Xime. Dalo por hecho. Ximena sonrió, un cruel y satisfecho curvado de sus labios rojos. Asegúrate de que sepa que es de mi parte. Quiero que ruegue. De vuelta en el Lepsidian, Maite estaba puliendo la cubertería en la parte de atrás. Sentía las miradas sobre ella. Los otros miembros del personal le temían ahora. Susurraban cuando ella pasaba. Tomó un pesado cuchillo de plata, viendo su reflejo en la hoja. Mantente discreta, Sara, se dijo a sí misma, usando su nombre real en la seguridad de su mente. Le prometiste que te mantendrías discreta. Tocó el medallón escondido debajo de su uniforme. Dentro había una foto de un hombre mayor con ojos tristes, el limpiador. El hombre que había limpiado los desórdenes de la familia Vico durante 40 años hasta que lo traicionaron. No estaba allí para matar a Adrián Vico. Todavía no. Estaba allí para encontrar el libro de contabilidad que su padre había escondido antes de morir. El libro de contabilidad que probaba que la familia Vico no solo manejaba juegos de azar, estaban traficando armas a enemigos del Estado. Pero no había anticipado a Ximena Cortés, y no había anticipado que Adrián Vico sería honorable. La puerta trasera se abrió con un crujido. Maite no se dio la vuelta. La entrega es por la mañana, Pedro. No es una entrega, corazón. No era Pedro, era Tobías, y había traído a 2 amigos. Entraron a la cocina, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Los chefs ya se habían ido por la noche. Solo estaba Maite. Mi hermana te manda saludos.
Tobías sonrió con desprecio, sacando una porra retráctil de su chaqueta. Maite suspiró, dejando suavemente el cuchillo de plata sobre el paño de terciopelo. Déjame adivinar, dijo, girándose lentamente. Ximena, chica lista. Tobías rió. Esto va a doler. Maite miró a los tres hombres. Luego miró la cámara de seguridad en la esquina. Agarró una pesada sartén de hierro fundido del escurridor. Ustedes han cometido un error, dijo, su voz cayendo a esa calma letal de nuevo. Trajeron juguetes. Estoy en una cocina. Todo aquí es un arma. Mientras Tobías se abalanzaba, la puerta trasera explotó hacia adentro. No fue Maite quien se movió. Adrián Vico estaba en el umbral, su silueta enmarcada por las luces de la calle, una pistola con silenciador en la mano. «Suelten eso», ordenó Adrián. Tobías se congeló. Adrián, esto no es lo que parece. Parece que están acosando a mi personal». Adrián dio un paso hacia la luz. «Y violando mi territorio». Maite miró a Adrián. No había necesitado ser salvada. Tenía la sartén, tenía el entrenamiento, pero por primera vez en 5 años, alguien se había puesto delante de ella en lugar de detrás. «Yo puedo con esto», le dijo Maite a Adrián. «Lo sé», respondió Adrián, enfundando su arma, pero manteniendo sus ojos en Tobías. «Pero esta noche no soy el cliente. Soy el dueño». El silencio en la cocina del Lepsidian era más pesado que la sartén de hierro fundido en la mano de Maite. Tobías Cortés, normalmente tan ruidoso y arrogante, se encogía contra la mesa de preparación de acero inoxidable, su porra sonando al caer al suelo. Adrián Vico no gritó. Eso era lo que aterrorizaba a la gente de Adrián. Su ira no se manifestaba como ruido. Se manifestaba como una calma gélida absoluta. Se acercó a Tobías, sus zapatos pulidos crujiendo sobre una lechuga suelta. «Trajiste armas a mi establecimiento», dijo Adrián en voz baja. «Amenazaste a una mujer bajo mi protección y usaste el nombre de mi prometida para hacerlo». «Ella me lo pidió», balbuceó Tobías, con sudor en la frente. Ximena dijo que esta chica le faltó al respeto. Solo le estaba dando una lección. «Adrián, somos familia, ¿verdad?» Adrián agarró a Tobías por las solapas de su costosa chaqueta y lo estampó contra el refrigerador industrial. El impacto sacudió la pesada puerta de metal. «No somos familia», susurró Adrián, su rostro a centímetros del de Tobías. «Me estoy casando con tu hermana por un contrato que depende de que la familia Cortés mantenga su dignidad. Los matones golpean a las mujeres en los callejones. Los reyes protegen su territorio. Estás actuando como un matón, Tobías». Adrián lo soltó con un empujón. «Fuera. Si te veo en esta delegación de nuevo, haré que Bruno te quite las rótulas. Dile a tu hermana que su deuda acaba de aumentar». Tobías se apresuró hacia la puerta, abandonando a sus 2 matones, quienes ya retrocedían. Con las manos en alto en señal de rendición, huyeron a la noche, dejando a Adrián y Maite solos bajo la cruda luz fluorescente de la cocina. Maite no se había movido, aún sostenía la sartén, su respiración controlada, sus ojos rastreando cada micromovimiento de Adrián. Adrián se volvió hacia ella. La rabia en sus ojos desapareció, reemplazada por esa curiosidad calculadora. Miró la sartén, luego hacia su rostro. «No habrías usado la sartén», observó Adrián. «Estabas transfiriendo tu peso a tu pierna trasera. Ibas a patear el cuchillo de la mano del primer tipo». Maite bajó la sartén lentamente. «Una sartén es buena para distraer. Una patada es buena para incapacitar». «¿Quién te entrenó?», preguntó Adrián de nuevo. «Y no me digas que fue una clase de defensa personal en el gimnasio». Maite dudó. Estaba en una encrucijada. Podía mentir y él investigaría hasta encontrar la verdad. O podía darle una parte de la verdad, lo suficiente para mantenerse cerca, lo suficiente para llegar a ese libro de contabilidad. «Mi padre», dijo en voz baja, «él creía que el mundo era un lugar peligroso para una chica. Él me enseñó a ser invisible y a lastimar a las personas que intentan hacerme visible contra mi voluntad». «¿Y dónde está tu padre ahora?» «Muerto», mintió Maite. «Bueno, a medias. Estaba muerto para el mundo, enterrado bajo un seudónimo.
Un accidente laboral. Adriana sintió lentamente. Se acercó al mostrador, cogió el cuchillo de plata que Maite había estado puliendo y lo inspeccionó. Estás desperdiciada aquí, Maite, sirviendo vino a socialites ingratos. Bajó el cuchillo. Tengo una propuesta. Maite se puso rígida. No hago bailes privados, señor Vico. Adrián rió, un sonido seco y raro. No quiero una bailarina. Tengo muchas de esas. Necesito a alguien que pueda ver cosas que otros no ven. Alguien que pueda estar en una habitación llena de tiburones y no sangrar. Se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. Era negra con relieve dorado. Mi ama de llaves principal en la hacienda Vico acaba de jubilarse. Es un puesto para vivir en la casa. El triple de tu salario actual. Beneficios completos. Y solo me respondes a mí. Maite miró la tarjeta. La hacienda Vico. Ahí era donde estaba la oficina principal. Ahí era donde estaría la caja fuerte. Ahí era donde estaba escondido el libro de contabilidad. Era la oportunidad por la que había estado orando, entregada en bandeja de plata por el hombre al que se suponía que debía casar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué contratar a una mesera para dirigir su casa? Porque, dijo Adrián, caminando hacia la salida trasera, Ximena te odia, y creo que tenerte cerca podría ser lo único que haga soportable mi compromiso. Además, tengo la sensación de que eres el mejor sistema de seguridad que el dinero no puede comprar. Se detuvo en la puerta. Esté en la hacienda mañana a las 9 de la mañana. No llegue tarde. Maite lo vio irse. Miró la tarjeta en su mano. El juego acababa de pasar de los peones a los caballos. Entraba en la guarida del león y no estaba segura de si era la cazadora o la presa. La hacienda Vico no era un hogar. Era una fortaleza vestida de mármol y hiedra. Ubicada en las colinas onduladas de Tepoztlán, estaba rodeada de muros de 3 metros y patrullada por hombres de traje oscuro que parecían hechos de granito. Maite llegó en un taxi llevando una sola bolsa de lona. Pasó el control de seguridad con facilidad. Adrián ya la había autorizado. El interior era frío, moderno e impecable. Carecía de calidez, al igual que su dueño. Mientras Maite era llevada a sus habitaciones, una espaciosa suite cerca de la cocina, inmediatamente comenzó a trazar el mapa de la casa en su mente. Salidas, cámaras, puntos ciegos, crujidos de piso. Durante 2 semanas, Maite desempeñó el papel a la perfección. Organizó al personal, gestionó el inventario y permaneció invisible. Llevaba un uniforme negro sencillo, mantenía la cabeza gacha y solo hablaba cuando se le hablaba. Pero por la noche, cazaba. Usando un inhibidor de señal que había construido con piezas de radio de repuesto, desactivaba las cámaras del pasillo por intervalos de 3 minutos, tiempo suficiente para colarse en el ala oeste donde se encontraba la oficina de Adrián. Buscó en los archivadores. Nada. Buscó detrás de los cuadros. Nada. Luego, un martes por la tarde, la calma se rompió. Ximena Cortés llegó sin previo aviso. Entró al vestíbulo como un huracán, seguida por un séquito de estilistas y organizadores de bodas. «Quiero que las cortinas se cambien a carmesí», le gritó Ximena a una aterrorizada empleada. «Y desháganse de esa alfombra fea». Luego vio a Maite. Maite estaba arreglando un jarrón de lirios en la mesa central. Ximena se detuvo en seco. Su rostro se puso pálido y luego morado. «Tú», susurró Ximena. «¿Qué hace ella aquí?» Adrián bajó la gran escalera, abotonándose los puños. «Trabaja para mí, Ximena. Dirige la casa». «Contrataste a la sirvienta que agredió a mi hermano», chilló Ximena. «¿Estás tratando de humillarme?» «Tu hermano se agredió a sí mismo con su propia estupidez», dijo Adrián con calma. «Maite es eficiente, algo que esta casa necesita». Ximena se acercó a Maite, pinchándola en el pecho con un dedo afilado. «No sé qué hiciste para embrujarlo, pequeña rata de alcantarilla, pero no te tendré aquí. Soy la futura Xioniguaret Vico. Esta es mi casa». Maite miró el dedo en su pecho. Quiso romperlo. En cambio, dio un paso atrás y agachó la cabeza. «Solo estoy aquí para asegurar que la casa funcione sin problemas, señorita Cortés».
Sin problemas. Ximena agarró el jarrón de lirios y lo lanzó contra el suelo de mármol. Agua y cristales explotaron por todas partes. «Ops, parece que se te escapó un punto. Límpialo». La mandíbula de Adrián se apretó. «Ximena». «No, Adrián». Ximena se volvió hacia él. «¿Es ella o yo? No tendré a esta espía en nuestra casa». La palabra flotó en el aire. Espía. El corazón de Maite dio un vuelco. ¿Lo sabía? «¡Me se está mirando!», gritó Ximena. «Mírala a los ojos. No es una sirvienta, Adrián. Está tramando algo. Lo siento». «Estás paranoica», suspiró Adrián. «Ella se queda. Ahora, ¿vamos a la degustación o vas a seguir rompiendo mis antigüedades?» Ximena miró a Maite con puro odio. «Bien, pero anota mis palabras. Un desliz, una cuchara de plata perdida, y te haré arrestar». Se fueron. Maite se arrodilló para recoger los fragmentos de vidrio. Mientras alcanzaba un trozo grande, notó algo debajo de la pesada mesa de roble en el pasillo. Una tabla suelta en el suelo. No era visible de pie, pero desde abajo, de rodillas, podía ver la desalineación. Esa noche regresó, abrió la tabla. No había ningún libro de contabilidad, pero había un disco duro. Lo llevó a su habitación y lo conectó a su laptop cifrada. Los archivos estaban protegidos con contraseña, pero la pista era el día en que la música murió. Maite hizo una pausa. Era la fecha en que su padre había desaparecido. 12 de mayo. Escribió 0512. Acceso concedido. Sus ojos se abrieron como platos mientras se desplazaba por los documentos. No era solo un registro de deudas de juego. Era un registro de pagos a jueces, a capitanes de policía y en la parte superior de la lista, recibiendo pagos mensuales de 500,000 MXN, había un nombre que le heló la sangre a Maite. Senador Guillermo Cortés, el padre de Ximena. La familia Vico no era la cabeza de la serpiente, eran el músculo. La familia Cortés, los políticos, los respetables, eran los cerebros. Adrián no era el villano que Maite pensaba que era. Estaba siendo extorsionado. El matrimonio no era una fusión, era una situación de rehenes. De repente la puerta de su habitación se abrió con un clic. Maite cerró la laptop de golpe y se dio la vuelta, deslizando un cuchillo de su manga. Era Adrián. Estaba en el umbral, con aspecto cansado. No estaba enfadado. Parecía resignado. «Sabía que no eras una ama de llaves», dijo en voz baja. El resplandor de la pantalla de la laptop proyectaba un pálido azul fantasmal sobre el rostro de Maite. La barra de progreso se arrastraba agonizantemente lenta, desencriptando 98%, 99%. Fuera de su puerta, la hacienda Vico estaba en silencio, una bestia dormida de piedra y terciopelo. Dentro, el corazón de Maite latía contra sus costillas como un pájaro atrapado. Había encontrado la tabla suelta debajo de la mesa del pasillo, recuperado la unidad oculta. Y ahora, finalmente, la verdad se desplegaba ante sus ojos. Acceso concedido. Maite no respiraba mientras se desplazaba por los documentos. Había esperado encontrar una lista de los pecados de Adrián Vico. Redes de juego ilegal, extorsión, el dinero sucio que supuestamente había arruinado a su padre, el limpiador. Estaba lista para ver la prueba de que los Vico eran los monstruos a los que había sido entrenada para cazar. Pero la hoja de cálculo no enumeraba las ganancias de Adrián. Enumeraba sus extorsiones. Receptor, senador Guillermo Cortés. Cuota mensual, 500,000 en MXN. Receptor, juez H.P. Callaway. Cuota mensual, 55 MXN. Receptor, comisionado O'Hara. Cuota mensual, $75,000 MXN. Los dedos de Maite se cernieron sobre el touchpad. Las fechas se remontaban a 10 años. La familia Vico no era la cabeza de la serpiente. Eran la presa. Estaban siendo desangrados por las mismas personas que afirmaban defender la ley y el orden. Y en el centro de la telaraña estaba el senador Cortés, el padre de Ximena. «El matrimonio no es una fusión», susurró Maite para sí misma, la revelación golpeándola con la fuerza de un golpe físico. «Es una situación de rehenes».
De repente, el silencio de la habitación se rompió. El cerrojo electrónico de la puerta de su dormitorio emitió un tono agudo y estridente que sonó como un disparo en la noche tranquila. Maite reaccionó por instinto. Cerró la laptop de golpe, dio media vuelta y en un movimiento fluido deslizó un cuchillo de cerámica de su manga. Cayó en una posición de defensa, lista para atacar. La puerta se abrió. Adrián Vico estaba en el umbral. No estaba armado, al menos no visiblemente. Llevaba una camisa blanca holgada, desabrochada por el cuello, con las mangas remangadas para revelar antebrazos musculosos. Parecía cansado, profundamente cansado. No pareció sorprendido al ver el cuchillo. Sabía que no eras una ama de llaves, dijo Adrián en voz baja, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. El cerrojo se activó con un fuerte golpe. Maite no bajó el arma. «¡Quédate atrás! Caminas demasiado suave para una sirvienta». Adrián continuó, ignorando su orden y caminando tranquilamente hacia la ventana. Revisas las salidas cada vez que entras en una habitación. Memorizas las rotaciones de los guardias. Y has estado hackeando mi sistema de seguridad interno durante 2 semanas. Lo dejé pasar porque tenía curiosidad. ¿Curiosidad? Maite se burló, apretando el agarre en la empuñadura de cerámica. ¿O arrogancia? Curiosidad, repitió, girándose para mirarla. Quería saber quién te envió. ¿Los Galván? ¿El FBI? Pero luego te vi mirando las fotos antiguas en el pasillo. No buscabas dinero, buscabas fantasmas. Señaló la laptop en el escritorio. Y ahora creo que sabes la verdad. No estás aquí para matarme, ¿verdad? Maite dudó. La adrenalina aún la recorría, impulsándola a luchar, pero la evidencia en la pantalla había cambiado el campo de batalla. «Vine por el libro de contabilidad», admitió Maite, su voz baja y peligrosa. «Vine a limpiar el nombre de mi padre. Él era el limpiador, 40 años de servicio, y tu familia lo arrojó a los lobos para salvarse». La expresión de Adrián cambió. La máscara del heredero se desvaneció, revelando un destello de dolor genuino. «El limpiador, lo recuerdo. Él me dio mi primera navaja de resorte». «Tu padre lo vendió», escupió Maite. «Mi padre fue un cobarde», corrigió Adrián, su voz endureciéndose. «Vendió a tu padre al senador Cortés para evitar ir a la cárcel. Yo tenía 18 años cuando sucedió. No tuve voz. Heredé un trono construido sobre arenas movedizas». Caminó hacia el escritorio y golpeó la laptop cerrada. «Esa unidad prueba que el senador Cortés ha estado apuntándome con un arma en la cabeza durante una década. Amenaza con usar sus conexiones con la Fiscalía General de la República para encarcelar a mis hombres. Hombres buenos, hombres leales, si no pagamos. Este matrimonio con Ximena es su garantía final. Una vez que me case con ella, él controla legalmente los activos de los Vico. Me convierto en una figura decorativa, un títere». «¿Así que eres una víctima?», preguntó Maite, con escepticismo en su tono. «Soy un prisionero», dijo Adrián, sus ojos ardiendo con un fuego azul frío. «Pero estoy planeando una fuga de la cárcel». Miró a Maite, evaluándola. «Mañana por la noche es la gala de compromiso. Todos los grandes jefes criminales y políticos de la Ciudad de México estarán allí. El senador Cortés estará allí». «¿Y qué vas a hacer?». «Voy a romper la alianza Vico-Cortés», dijo Adrián. «Necesito el libro de contabilidad físico original, el que Cortés guarda en un maletín, esposado a su muñeca. La copia digital es buena para la presión, pero el libro físico contiene las notas manuscritas, las firmas. Esa es la bala que matará su carrera». «¿Por qué me lo dices?», preguntó Maite. «Podría enviar esto a la prensa ahora mismo». «Porque no puedes acercarte lo suficiente a Cortés para conseguir el libro físico. Y yo no puedo abandonar el podio», respondió Adrián. «Necesito a alguien a quien nadie sospeche, alguien invisible, alguien que pueda estar en una habitación llena de tiburones y no sangrar». Maite lo miró. Vio la desesperación que tan bien escondía detrás de sus trajes a medida y su actitud fría como el hielo. Le estaba pidiendo que confiara en el enemigo de su padre
para derribar al hombre que realmente lo había destruido. Si te ayudo, dijo Maite, bajando lentamente el cuchillo, obtengo el libro de contabilidad físico original, el que exonera a mi padre. Y me voy, sin represalias. Tienes mi palabra, dijo Adrián solemnemente. Y un Vico nunca rompe su palabra con un socio. La noche siguiente, la hacienda Vico se transformó. El austero y frío mármol del salón principal estaba cubierto de terciopelo carmesí y seda dorada. Los candelabros de cristal derramaban luz sobre un mar de smokines, vestidos de gala y sonrisas forzadas. El aire olía a perfume caro, orquídeas importadas y el olor metálico de la traición. Era la gala de compromiso, la gala roja. Ximena Cortés era el centro de atención. Llevaba un vestido rojo sangre que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. Diamantes goteaban de su cuello y orejas, destellando ciegamente bajo las luces. Se aferraba al brazo de Adrián, posando para los flashes de las cámaras de la prensa social, con una sonrisa tensa y victoriosa. Adrián parecía el novio devoto, pero sus ojos estaban fríos, escaneando la sala, calculando. El senador Cortés mantenía la corte cerca de la barra libre. Era un hombre que vestía el poder como una segunda piel, expansivo, ruidoso y completamente corrupto. Estaba estrechando manos con los mismos jueces a los que sobornaba, su risa retumbando sobre el cuarteto de cuerda. Y Maite era invisible. Se movía entre la multitud con su uniforme de mesera negro, una bandeja de copas de champán perfectamente equilibrada en una mano. Su cabello estaba recogido, su rostro sin maquillaje, su actitud sumisa. Pero en su oído derecho, oculto por un mechón de cabello, había un diminuto auricular de alta tecnología. El objetivo se mueve a la biblioteca. La voz de Adrián crepitó en su oído, apenas un susurro. Tiene el maletín. Nunca lo pierde de vista. Maite no miró a Adrián. Mantuvo la vista baja. Lo veo. Está flanqueado por 2 guardias de seguridad. Yo distraeré a los de seguridad, dijo Adrián. Atenta a la señal. Maite vio cómo Adrián se liberaba graciosamente del agarre de Ximena. Caminó hacia el jefe de seguridad y le susurró algo. Momentos después, los 2 guardias que flanqueaban al senador Cortés tocaron sus auriculares y se dirigieron hacia la entrada principal, dejando al senador expuesto. Cortés, confiado en su intocable, no se dio cuenta. Se giró y se dirigió a la biblioteca privada para una reunión. Maite se deslizó por el pasillo de servicio que corría paralelo al pasillo principal. Se movió rápido, sus zapatos de suela blanda no hacían ruido en el suelo de parquet. Llegó a la entrada de servicio de la biblioteca justo cuando Cortés entraba por las puertas principales. Abrió la puerta 1 pulgada. Adentro, Cortés se reunía con don Galván, el jefe de la familia rival. La boda es en 3 días, decía Cortés, sirviéndose un whisky con la mano libre. El maletín estaba en el suelo, tocando su pierna. Después de eso, Adrián es irrelevante. Podemos liquidarlo en un mes. Un trágico accidente de barco, quizás. Ximena hereda el imperio. Yo la controlo. Yo controlo los puertos. La respiración de Maite se entrecortó. No solo estaban planeando una toma de control, estaban planeando una ejecución. ¿Y la chica?, preguntó Galván, su voz rasposa. La mesera. Causó un problema en el restaurante. Nos hace parecer débiles. Cortés soltó una carcajada, un sonido oscuro y húmedo. Ximena ha arreglado que tenga un accidente esta noche. Algo trágico, una caída por las escaleras de servicio. Se ha vuelto inconveniente. El agarre de Maite en su bandeja se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Iban a matarla esta noche. Ahora, dijo Cortés, dejando su vaso, hablemos de la división del territorio. Maite sabía que tenía segundos. No podía luchar contra los 2. No con guardias armados probablemente justo afuera de la puerta principal. Necesitaba el caos. Sacó su teléfono del bolsillo de su delantal. Había pirateado los controles ambientales de la hacienda horas antes. «¡Quémalo!», susurró. Tocó la pantalla. «Bip, bip, bip». La alarma de incendios gritó por toda la casa, un chillido ensordecedor y pulsante.
Las luces estroboscópicas comenzaron a parpadear en el pasillo. Cortés y Galván saltaron, confundidos. ¿Qué demonios es eso?, gritó Cortés, mirando salvajemente a su alrededor. ¿Es una redada? En la confusión, Maite se movió. No caminó. Explotó en movimiento. Irrumpió por la puerta de servicio oculta, un borrón de uniforme negro. Antes de que Cortés pudiera procesar el movimiento, Maite había rodado por la alfombra persa. Agarró la manija del maletín. No estaba esposado a él. Lo había desabrochado para servirse su bebida. «¡Oye!», gritó Cortés, dejando caer su vaso. Maite no se detuvo. Agarró el pesado maletín de cuero y corrió hacia la puerta lateral que conducía al pasillo del ala este. «¡Seguridad! ¡Deténganla!», vociferó Cortés, su rostro poniéndose de un tono morado. Maite irrumpió en el pasillo, el pesado maletín golpeando su pierna. La alarma seguía sonando, enmascarando el sonido de sus pasos. Tenía que llegar al punto de encuentro, la escalera principal. Dobló la esquina, corriendo a toda velocidad, y se detuvo en seco. Bloqueando su camino había una pared de músculo en un esmoquín. Era Tobías Cortés y sostenía un arma. «¿Vas a algún lado?». Tobías sonrió, sus dientes amarillos y depredadores. «Ximena me dijo que tal vez intentarías robar la plata. Parece que te llevaste todo el bolso». Maite se congeló. Estaba atrapada. Detrás de ella podía escuchar el pesado ruido del equipo de seguridad de Cortés acercándose. Delante de ella, un hombre que la quería muerta. «Muévete, Tobías», advirtió, dejando caer el maletín y cambiando su postura. «¿No quieres hacer esto?». «Oh, sí que quiero», se burló Tobías. «He estado esperando esto desde la cocina». Levantó el arma, apuntando a su pecho. ¡Bang! El disparo resonó por el pasillo más fuerte que la alarma. Maite se encogió instintivamente, levantando los brazos, pero no sintió impacto, ni dolor. Abrió los ojos. Tobías miró hacia abajo. Una expresión de asombro absoluto se dibujó en su rostro. Una mancha carmesí se extendía rápidamente en su hombro. Su arma cayó al suelo mientras se desplomaba de rodillas, jadeando. Detrás de él, al final del pasillo, estaba Ximena Cortés. Sostenía una pequeña pistola con mango de perla. Su mano temblaba violentamente, pero sus ojos estaban muy abiertos, maníacos y aterradores. Maite la miró, horrorizada. «Le disparaste». Se interponía en el camino, balbuceó Ximena, su voz temblorosa. Pasó por encima de su hermano gimiendo como si fuera un mueble. Miró a Maite y el miedo en sus ojos fue reemplazado por un hambre rabiosa. «Dame el maletín». «¿Le disparaste a tu propio hermano?», preguntó Maite, incapaz de comprender la locura. «Te estaba ayudando». «Es un idiota», gritó Ximena, el barniz de la socialité rompiéndose por completo. «Papá dice que yo soy la heredera. Si consigo ese maletín, lo controlo todo. No papá, no Adrián. Yo seré la reina, ya no seré el trofeo». Levantó la pistola con mango de perla, apuntando directamente a la frente de Maite. «Dámelo, te vi tomarlo, sé lo que hay ahí. La póliza de seguro de papá. Si lo tengo, todos tendrán que inclinarse ante mí». Ximena se había vuelto loca con la cercanía al poder. No le importaba la familia, ni el matrimonio, ni el dinero. Quería la corona y mataría a cualquiera para conseguirla. «Ximena, baja el arma». La voz de Adrián retumbó desde lo alto de las escaleras. Había llegado, seguido por 4 de sus lugartenientes más leales. «Quédate atrás, Adrián». Ximena agitó el arma salvajemente entre Maite y Adrián. «Gané, por fin gané. Mírame, hice lo que tú no pudiste». Maite miró a Adrián. Se miraron a los ojos a través del pasillo. En esa fracción de segundo, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Un plan se formó. Distracción. Maite apretó el agarre del asa del maletín. «¿Lo quieres, Ximena?», gritó Maite. «¡Atrapa!». Maite lanzó el pesado maletín por el aire, lanzándolo en un arco alto hacia el techo. Los ojos de Ximena siguieron instintivamente el premio, su codicia anulando su sentido táctico. La pistola vaciló, apuntando hacia arriba. En esa fracción de segundo, Maite acortó la distancia. No usó un golpe. Usó pura precisión.
Se metió dentro de la guardia de Ximena, agarró la muñeca que sostenía el arma y la giró violentamente hacia afuera. ¡Crack! Ximena chilló cuando el arma se le cayó de la mano. Maite no se detuvo. Barré las piernas de Ximena por debajo de ella. Ximena golpeó el suelo con fuerza. Se le fue el aire. El maletín aterrizó con un golpe pesado y ominoso junto a su cabeza. Maite se paró sobre ella, respirando con dificultad. Pateó la pistola con mango de perla por el suelo, lejos del alcance de Ximena. «No tienes el temperamento para el trono, Ximena», dijo Maite con frialdad, mirando a la mujer sollozante. «Una reina protege su sangre, no la derrama». Adrián dio un paso al frente, sus zapatos haciendo clic en el mármol. Recogió el maletín. Comprobó el cierre. Estaba seguro. El senador Cortés llegó corriendo por la esquina, con el rostro enrojecido, sudando y flanqueado por sus guardias. Se detuvo en seco al ver el cuadro, su hijo sangrando contra la pared, su hija sollozando en el suelo, y Adrián Vico sosteniendo la evidencia de sus crímenes. «Adrián», el senador jadeó, levantando las manos. «Ahora seamos razonables. Podemos discutir esto». «¿Razonable?». Adrián miró al senador con puro asco. Ni siquiera sacó un arma. No necesitaba hacerlo. Levantó el maletín. «Razonable es que esto se lo entregue al FBI esta noche. Razonable es que los tiburones de Guadalajara sepan que tú eres quien los vendió en el 98». El senador palideció. «Adrián, por favor, el matrimonio...». «El compromiso está suspendido», Adrián lo interrumpió, su voz como un mazo golpeando un bloque de resonancia. «Renunciarás al Senado mañana por razones de salud. Liquidarás tus activos y transferirás los fondos a la cuenta que te proporciono, y nunca más pondrás un pie en la Ciudad de México». «¿Y si me niego?», susurró Cortés, mirando a sus guardias. «Entonces abro el maletín», dijo Adrián simplemente, «y revelo las páginas sobre los jueces y el comisionado de policía. No irás a la cárcel, Guillermo, estarás muerto en una hora». El senador miró a sus hijos, su legado destrozado en el suelo. Miró a Maite, la mesera que lo había superado. Se desplomó derrotado, el aire abandonando sus pulmones. «Hecho», susurró. Adrián se volvió hacia Maite. No sonrió, pero asintió. Un gesto de respeto, un gesto de asociación. La guerra había terminado. La limpieza apenas comenzaba. La caída de la Casa Cortés no fue una explosión ruidosa, sino un derrumbe lento y asfixiante. Durante semanas, los titulares estuvieron dominados por la abrupta jubilación del senador Guillermo Cortés debido a problemas de salud no especificados, un eufemismo educado para una ejecución política. El escándalo fue quirúrgicamente preciso. Las operaciones de la familia Vico permanecieron intactas, un fantasma en la noche, mientras que los activos de la familia Cortés fueron congelados, incautados o disueltos. Ximena Cortés había sido enviada a París, exiliada a una vida de irrelevancia silenciosa, despojada de la influencia que había ejercido como si fuera un garrote. Un mes después, la lluvia de otoño regresó a la Ciudad de México, lavando la mugre de la ciudad, pero dejando el acero y la piedra relucientes con un filo peligroso renovado. Maite estaba en la pista del aeródromo privado en Toluca. El viento azotaba el dobladillo de su gabardina contra sus piernas. El olor a combustible de avión y asfalto húmedo llenaba el aire. Sobre su hombro colgaba una sola bolsa de lona maltratada, la misma con la que había llegado. Dentro, guardada de forma segura en una bolsa impermeable, estaba la copia digital de los papeles de exoneración. Su padre estaba libre. La deuda estaba pagada. La misión había terminado. Miró la pequeña avioneta Cessna esperando para llevarla al norte. Parecía seguridad. Parecía una vida tranquila donde los únicos objetos afilados eran cuchillos de pan y el único calor provenía de un horno de convección. «Te vas». La voz cortó el zumbido del viento, baja y firme. Maite no se sobresaltó, simplemente se dio la vuelta. Adrián Vico caminó hacia ella por la pista mojada. Estaba solo. No había guardaespaldas, ni vehículos blindados, ni séquito de aduladores. Llevaba un abrigo de carbón, el cuello levantado contra el frío, sus manos en los bolsillos. Se veía diferente,
quizás más ligero, o quizás simplemente más concentrado. Las sombras que generalmente se aferraban a él parecían haberse retirado, reemplazadas por una claridad depredadora y aguda. Terminé el trabajo, Adrián, dijo Maite, su voz firme, aunque su pulso latía con un ritmo diferente en su muñeca. Palmeó el bolsillo de su abrigo. Mi padre ya puede volver a casa. Vamos a abrir una pequeña panadería en Oaxaca, algo tranquilo, algo donde nadie me apunte con un arma antes del desayuno. Adrián se detuvo a unos pocos pasos, invadiendo su espacio personal, lo suficiente para sentirse, pero no lo suficiente para amenazarla. Estudió su rostro, sus ojos oscuros, buscando la verdad detrás de sus palabras. ¿Tranquilo?, repitió Adrián, saboreando la palabra como si fuera una especie extranjera. ¿Crees que la tranquilidad te sienta bien después de todo? Es lo que quería, respondió Maite, aunque la convicción en su voz era más delgada de lo que pretendía. Era un fantasma cuando vine aquí. Debería volver a serlo. Nunca fuiste un fantasma, Maite. Eras un volcán dormido, replicó Adrián. Dio un paso más, la lluvia oscureciendo su cabello. Destruí el contrato matrimonial esta mañana. La Alianza Cortés está muerta. Soy un hombre libre, el único arquitecto del Imperio Vico. Felicidades, dijo Maite, agarrando más fuerte la correa de su bolso. Tienes tu reino. Un reino es vulnerable sin una reina que pueda ver los cuchillos antes de que sean lanzados, dijo Adrián en voz baja. La intensidad en su mirada la dejó inmóvil. No necesito una esposa para lucir bonita en las galas. No necesito un rehén político. Necesito una socia. Alguien que sepa que el poder no se da, se toma. Maite lo miró, realmente lo miró. Vio al hombre que se había interpuesto entre ella y una paliza en una cocina de restaurante. Vio al hombre que le había entregado el arma para derribar a su propia prometida porque confiaba más en su juicio que en su propio equipo de seguridad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, Adrián?, preguntó, una pequeña sonrisa seca tocando sus labios. ¿Jefe de seguridad? ¿O tal vez necesitas un nuevo mayordomo? Te estoy ofreciendo una sociedad, Adrián corrigió, su voz cayendo a un registro que vibraba en su pecho. Partes iguales, 50-50. No más esconderme en la cocina. No más servir desde las sombras. Tú diriges la inteligencia y la seguridad interna. Yo dirijo la logística y las calles. Gobernamos juntos. Extendió una mano. No era una demanda, era una invitación. Maite miró el avión de nuevo. El piloto le indicaba que estaba listo para despegar. Oaxaca. Harina. Levadura. Mañanas tempranas. Silencio. Luego miró el horizonte de la Ciudad de México a la distancia. Dentado, caótico, peligroso y vivo. Pensó en la descarga de adrenalina cuando desarmó a Jimena. Pensó en la sensación de estar junto a Adrián, dos depredadores reconociéndose en una sala llena de presas. Una panadería suena increíblemente aburrida, admitió, la comprensión instalándose en ella como un abrigo cálido. Adrián se acercó, cerrando la distancia final. Tomó su mano, la mano con los callos de la sartén, del arma y de años de supervivencia. No besó el dorso como un caballero cortejando a una dama. La volteó y presionó sus labios contra sus nudillos, un gesto de reverencia por la violencia de la que era capaz. «Quédate», susurró contra su piel. Maite soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante años. Dejó que la pesada bolsa de lona se deslizara de su hombro. Golpeó el asfalto mojado con un golpe sordo final, anclándola a esta nueva realidad. «Si me quedo», dijo, sus ojos brillando con una chispa peligrosa. «No usaré uniforme, y ciertamente no le serviré vino a nadie». «Usarás lo que quieras», Adrián sonrió, una expresión genuina y rara que llegó a sus ojos y transformó su rostro. «Pero sugiero algo a prueba de balas. Tenemos mucho trabajo por hacer». No soltó su mano. Se giró, alejándola del avión y hacia el elegante auto negro que esperaba al borde del aeródromo. La mesera, que había sido invisible, se había ido, dejada atrás en la pista lluviosa, junto con la bolsa de lona de una vida pasada.
En su lugar caminaba la única mujer que se había atrevido a desafiar a la prometida del jefe de la mafia, y al hacerlo había ganado el corazón del diablo mismo. La lluvia caía a cántaros a su alrededor, pero no podía tocarlos. No necesitaban refugio de la tormenta. Ellos eran la tormenta. Maite demostró que la verdadera fuerza no se trata del título que ostentas, sino de las acciones que tomas cuando estás contra la pared. Pasó de servir champán a controlar el imperio porque conocía su propio valor cuando nadie más lo hacía. Ximena Cortés tenía dinero e influencia, pero carecía de carácter. Y al final eso le costó todo. En un mundo de lobos, no seas la oveja y no seas el perro ruidoso ladrando en la puerta. Sé la leona esperando en la hierba alta.